Lo mencionábamos en el comienzo del programa, vamos a contactarnos con Europa. El canciller uruguayo Francisco Bustillo, en estas últimas horas dio una conferencia desde Rusia y tiene previsto pasar por Bruselas. Y allí naturalmente está el tema Mercosur, Unión Europea. Uruguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Vamos a recibir a Tomás Frickman, corresponsal de Carve, allí en Europa, en Bruselas, para hablar de este tema. Tomás, ¿qué expectativas con respecto a esta reunión? ¿Qué se conoce en torno a lo que puede ser la agenda del canciller Bustillo con las autoridades europeas? Buenos días para nosotros por aquí, por esta parte del mundo. Buenas tardes para vos y el gusto de recibirte. Buenas tardes, Martín. Como siempre, un gusto desde Bruselas con los amigos de Radio Carve. Bueno, evidentemente el canciller Bustillo llega a Bruselas con la intención de conocer de primera mano, saber cómo están las cosas del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque Uruguay tiene la presidencia del Mercosur y la va a entregar ahora, en este mes, a la Argentina, y antes de la cumbre de presidentes del Mercosur que se va a realizar sobre fines de este mes, el canciller Bustillo, con instrucciones del presidente Lacalle Pou, quiso llegar aquí a Europa, va a estar en Bruselas y después va a estar en París. Francia es el otro país clave para el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Aquí en Bruselas el viernes el canciller Francisco Bustillo va a hablar vía conferencia virtual con el representante de la Unión Europea para los temas de política internacional, el alto representante, el español Josep Borrell. Y después va a hablar personalmente con el responsable del comercio de la Unión Europea, un nuevo responsable que tiene Europa para el comercio, el comisario de comercio, Valdis Dombrovskis. Bueno, concretamente el mensaje que va a recibir Bustillo de las autoridades europeas es muy claro, ¿no? El propio Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Internacional, dijo: soy consciente de que el actual clima político no facilita la ratificación del acuerdo. El Parlamento Europeo, lo dijimos aquí en Carve, ha adoptado una resolución advirtiendo que en su forma actual este acuerdo no podría ser ratificado. A nivel del Consejo de los 27 países de la Unión Europea, también hay reservas por parte de un número significativo de Estados miembros. Por lo tanto, dice Borrell, necesitamos involucrarnos con los parlamentos y la ciudadanía para abordar mejor las preocupaciones. Y agrega: el acuerdo Unión Europea-Mercosur no debe ser visto como un mero acuerdo de libre comercio. Ni Mercosur ni la Unión Europea se establecieron como meras zonas de libre comercio, y un acuerdo entre ambos tampoco puede ser entendido de manera reduccionista en estos términos, porque tiene un profundo significado geopolítico este acuerdo. Es una herramienta que va a permitir a ambas regiones afrontar mejor el creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en el que tanto América Latina como la Unión Europea corren el riesgo de quedar en una posición de subordinación estratégica. Y concretamente, la Unión Europea le va a decir al Mercosur y a Bustillo, para que lo comunique al presidente Lacalle y para que lo sepan los 4 presidentes, que la Unión Europea quisiera tener un documento anexo al acuerdo. El acuerdo ya está aprobado con los términos que conocemos, Martín, pero y volver a abrir las negociaciones después de 20 años sería retardar todo. La Unión Europea quiere un compromiso claro del Mercosur en materia del Acuerdo de París, cambio climático y el respeto a lo que pasa en la Amazonia con la deforestación y los incendios. Si el Mercosur logra un documento de esta naturaleza, la Unión Europea a comienzos del año próximo va a establecer un nuevo camino, un nuevo escenario para cómo va a seguir el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Claro. Francia también. Ustedes saben que el lobby de los agricultores franceses es muy fuerte. Los agricultores franceses dicen: no queremos que venga la carne de a la Unión Europea de parte del Mercosur, a pesar que son muy pocas toneladas, son menos de 100.000 toneladas, pero para ellos es mucha preocupación, y después otros productos también. Entonces, por eso el canciller también va a París después de esta visita rápida aquí a la Unión Europea en Bruselas, para escuchar también de los franceses qué es lo que quiere la Unión Europea de este tema. Claro, Va a claro. ser una situación complicada y difícil, y el año próximo, cuando se reanuden las negociaciones bajo ya la presidencia argentina, habrá que ver cómo está el clima político en el Mercosur. Aquí, Martín, había mucha preocupación y existe todavía, como dice el representante Borrell, sobre la situación política del Mercosur. Hay un enfrentamiento claro entre Bolsonaro y Fernández, entre Brasil y Argentina. Bolsonaro públicamente ha dicho cosas terribles del gobierno argentino y del presidente Fernández. Sin embargo, hace 3 días, por primera vez, hablaron vía
videoconferencia Bolsonaro, Alberto Fernández, con la presencia del expresidente José Sarney, recordando los comienzos del Mercosur. Y bueno, fue una buena señal recibida en Europa el decir que los dos grandes del Mercosur vuelven a hablar y los dos presidentes se comprometieron a dejar de lado las diferencias personales y las diferencias para encarar un futuro mejor para el Mercosur. Claro, claro. Tomás, bueno, vamos a estar atentos naturalmente a propósito de este tema para, bueno, conocer de primera mano cómo viene la situación en Europa. Aprovechando el contacto contigo, Tomás, el tema Mercosur-Unión Europea, como tú decías, es muy importante por el capítulo agrícola, entre otras cosas está el tema de la carne. Si bien en un principio se había manejado un volumen mucho mayor al que finalmente se acordó, estamos hablando de unas 100.000 toneladas, que sería un hecho importante indudablemente para el Mercosur, entre otras cosas. ¿Cómo viene el tema del comienzo de la vacuna en Europa? Hemos conocido aquí la información a propósito de la decisión de Gran Bretaña de comenzar a vacunar en estas horas. Correcto. Bueno, como te imaginarás, Martín, se imaginarán los oyentes, el tema de la vacuna es el tema en toda Europa y en todo el mundo, porque ya hay vacunas que han sido probadas experimentalmente y que tienen buen resultado, entre un 90 y un 95% de efectividad. Gran Bretaña anunció hoy que las autoridades de la salud pública inglesas aprobaron 2 vacunas y la semana próxima en Inglaterra van a empezar la vacunación masiva. Primero van a empezar, evidentemente, por los trabajadores de la salud y después van a seguir por los trabajadores que cumplen funciones en la seguridad pública, por la policía, y después por las personas mayores de 60 años y las personas que están internadas en casa de salud y todas las personas que están internadas en hospitales. Se estima además que estas vacunas, hay 3 vacunas que ya están aprobadas, falta todavía si la rusa va a tener aprobación. En Europa tienen que estar aprobadas por la Agencia Europea de Salud Pública. Una vacuna será aprobada la semana próxima y la otra vacuna será aprobada a fin de mes. Y en Europa la vacunación va a empezar a comienzos del año próximo, después de las fiestas tradicionales. La vacuna en Europa será gratuita y no obligatoria. Ya los países están empezando a organizar. Para esto, como ustedes saben, se precisa una logística muy grande. Una de las vacunas precisa temperaturas muy bajas, menos 70 grados. Las otras precisan 8 o 10 grados de temperatura. Quiere decir, imagínense, hay que transportar. Hay un gran desafío ahora, hoy estaba mirando, para las compañías aéreas que van a transportar la vacuna desde Europa, por ejemplo, hacia América Latina, hacia Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. Son aviones especialmente equipados con equipos refrigerantes. Los países tienen que tener prontos en el aeropuerto los elementos necesarios para que esa vacuna llegue a los depósitos del país y después prever la organización de los puestos de vacunación que tendrán que tener también todos los cuidados necesarios. Muchas de las vacunas de estas necesitan 2 dosis, una primera y otra segunda a los 30 o 40 días. Quiere decir que en Europa hay toda una movilización, países como los países grandes, Francia, Italia, España, Alemania, ya tienen su plan de vacunación hecho, ya tienen los puestos de vacunación, la gente que va a vacunar está ahora también capacitando a las enfermeras y a los médicos, porque hay que ver que es una vacuna especial, que por primera vez se da, las posibilidades de que existan algún efecto secundario, qué recomendaciones dar a la gente. Y para este tema de las vacunas hay un gran mapa logístico mundial, porque las vacunas, hay una decisión de la Organización Mundial de la Salud y de los laboratorios y de las Naciones Unidas diciendo las vacunas deben ir primero a los países que están en zona roja, que están muy afectados, por ejemplo España, por ejemplo Francia, para hablar en Europa, por ejemplo Alemania, y después van a ir a los países que están en la zona amarilla, como está Uruguay, por ejemplo. Mirando el mapa para América Latina y para Uruguay, se estima que la vacuna podría estar llegando a Uruguay en el mes de marzo y Uruguay podría estar comenzando a vacunar a la gente de acuerdo a lo que resuelva el gobierno, que seguramente empezará también por los trabajadores de la salud y después por la población más vulnerable. Uruguay en abril podría empezar a vacunar a la población y una vacunación intensa de esta naturaleza en Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, debería llevar aproximadamente entre 3 y 6 meses. Tomás, bueno, vamos a estar atentos. Nos parece importante también hacer una puesta a punto a propósito de este tema allí en Europa, que es relevante y ojalá que bueno comience a encontrar en el mundo una nueva normalidad a partir del comienzo también de la vacunación. Un abrazo, Tomás Frickman, desde Europa, y bueno, estaremos atentos también a la agenda del canciller allí en Bruselas y en Francia. Gracias, Tomás. Un abrazo para ustedes desde Bruselas con los amigos de Radio Carve.